Si vamos a compartir el libro de Romanos, vamos a continuar. Vamos a estudiar hoy Romanos, capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el versículo 32 vamos a compartir. Nosotros, como hemos visto, para poder entender muy bien la palabra que está escrita en la Biblia, nosotros tenemos que ir al origen de todas las cosas, ¿no? Es que en verdad, si nosotros con nuestra mente de esta época y el entorno donde nos hemos criado, si queremos leer la Biblia, nosotros no podemos saber, solamente lo que creamos son religiones. Por eso, para conocer la palabra tenemos que ir al origen de todas las cosas. ¿Por qué se escribió esa carta? ¿A quién se escribió? ¿Quién escribió? ¿Cuál es el problema social que hay en esa época? Y de ahí, entendiendo eso, podemos sacar para nuestra vida. ¿Entienden? ¿Sí? Si se hace un poquito largo, me tiran una piedrita en la cabeza, ¿vale? Y no se duerman. Bueno, vamos a leer. Romanos capítulo 9, versículo 20, vamos a ver. Sí, Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para la gloria? Aquí hay una cosa. Aquí hay un problema social en Roma. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el problema social que había en Roma? Estamos hablando en la época cuando el segundo templo estaba todavía. ¿Se acuerdan? En la época, tenemos que transportarnos pues hasta allá. En el año, ¿qué más o menos? ¿Qué año era? Más o menos 54 por ahí, ¿no? Después de Mashiach, después del Mesías. Más o menos en ese año era en Roma. Pablo, estando en Corinto, escribe esta carta porque él se da cuenta, él escuchó que había un problema social muy grande en la sinagoga de Roma. ¿Y cuál era el problema social? Que los judíos con su barba, con su cosa así, ¿no? Ellos querían judaizar a los temerosos de Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Y también están los prosélitos, que ellos eran gente pagana que se convirtieron al judaísmo, ¿no? Entonces hay una guerra social ahí en la sinagoga, hasta el tal punto que llegan al boxeo, ¿no? Entonces Pablo, el rabino Shaul, que se llama en verdad, él escribe esta carta. Entonces ahora esta carta, esta parte, está dirigida al grupo judío y te verá, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Habla de barro, de vaso de ira, vaso de misericordia, habla de alfarero, o sea, ¿qué significa eso en una mente judía? Eso tenemos que saber. Nosotros podemos entender acá, yo soy el alfarero, hago un vaso de ira y vaso de gracia y así no lo podemos creer, entender. Pero para un judío, ¿qué significa eso? ¿Qué está metido cuando Pablo habla de eso? ¿Qué hay en la cabeza de un judío de esa época? ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que saber para entender qué quiere decirnos. Hay una cosa que primeramente tenemos que entender, que está escrito en San Mateo capítulo 20, versículo 2 al 16, que habla de los obreros de la viña. ¿Ustedes se acuerdan? De los obreros de la viña, ¿qué pasó ahí? Había un señor, un amo, que tenía una viña muy grande. ¿Se acuerdan? Y este dueño de la viña salió a las plazas, salió a los lugares remotos a buscar obreros para que trabajen en su viña. Entonces agarró un grupo que quería y le dijo: hey, ¿qué te parece si vienes a trabajar en mi viña? Entonces ellos salieron a las 9 de la mañana a trabajar en la viña. ¿Qué hay en la viña? Uva, ¿verdad? Entonces no sé cómo va, si estaban labrando, estaban trabajando ahí en la viña.
Después a las 12, a la 1 de la tarde, volvió a salir el dueño y también su mayordomo, su capataz. Y consiguió otro grupo a la 1 de la tarde, ¿no? Y todos convinieron en pagarle un denario. O sea, pagarle ¿cómo se llama eso? Un jornal, que es un denario. Después a las 3 de la tarde salió otro grupo. Trajeron a la viña para que trabajen. Y después por último a las 5 de la tarde otro grupo vino a trabajar en la viña. ¿Hasta qué hora se trabaja? Hasta las 6. Entonces, ¿qué pasó? Uno que trabajó a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde gana un denario, ¿sí o no? Y uno que trabajó de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿cuánto tiempo trabajó? 1 hora nomás trabajó. ¿Y cuánto gana? Un denario también. Este dueño a todos le pagó un denario. Entonces, a la hora de pagar a cada uno un denario, al que vino a las 9 de la mañana, al que vino a las 12, a la 1, a las 3 y a las 5 de la tarde, a todos le pagó un denario por igual. ¿Y qué pasó? El que empezó a trabajar a las 9 de la mañana se enfadó. Dijo, ¿por qué si nosotros cargamos con el calor y el sol de toda la tarde y a este que está 1 hora nomás trabajó y le paga un denario igual? Se enfadaba, ¿no? Entonces este dueño de la viña le dijo, ¿no acordé contigo pagarte un denario? ¿No acordamos así? Sí, le dice, entonces es un denario. Toma tu denario y andate. ¿Verdad? ¿Acaso yo con el dinero que yo tengo no puedo hacer lo que me plazca? Si le quiero pagar a este que trabajó 1 hora un denario, estoy dentro de mi derecho, ¿no? Porque yo pues tengo el dinero y yo tengo la viña y tengo la uva, ¿no? Y el terreno es mío, soy el dueño de todo, ¿no? Si le quiero pagar uno, le voy a pagar uno, porque él es el que tiene el poder en esa situación, ¿se entiende? Entonces, esta parábola, vamos a decir, exactamente es compatible con Romanos capítulo 9, del versículo 20 en adelante. ¿Van entendiendo? Por eso aquí hay una cosa muy terrible. Vamos a ver, ¿alguien puede leer el versículo 20? Fuertísimo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Sí. Acá hay una palabra que se llama alterques. La palabra original que se usó, que está, la primera traducción que se hizo en griego, describió la palabra antapotrinomios, es la palabra. Y esa palabra antapotrinomios significa juez. Entonces, esta traducción dice así: ¿quién eres tú para que te constituyas en un juez? Dice, ¿no? ¿Ven la pregunta que acá en el 20? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la pregunta que sale en el 20, ¿no? Pero el original dice, ¿quién eres tú para que te constituyas en un juez? ¿Quién eres tú para que te constituyas en un juez? Ahora, vamos a ver. La masa de barro. Eso tenemos que entender. Acá hay una masa. No es de barro. Vamos a suponer que está una masa. ¿Sí? Entiendan bien. Pero ¿qué pasa? Yo divido esta masa. Se le saca un pedacito. A todo este grupo se le saca un pedacito y queda dividida esa masa. ¿Se entiende? Este conflicto tenemos que entender. Si nosotros no entendemos el conflicto que pasa en Romanos, no vamos a entender de qué se está tratando. En realidad están localizando dos grupos de personas. Vamos a suponer los paganos, los goim, que se llaman, y los judíos. ¿Se entienden? Realmente para la vista de Dios no hay diferencia, pero ellos tienen diferencia. Para Dios es una misma masa, pero ellos comienzan a dividir los seres humanos. ¿Se entienden? Esta masa, ¿cómo Dios le mira a esta masa? Esta es una masa pecaminosa, esta es la humanidad. ¿Entienden? Vamos a suponer que a uno le huelen los pies.
que uno tiene mal olor en su pie, ¿no? Aquí en España. Le saca el zapato y le huele su pie. Tiene mal olor, ¿no? Y uno va a Paraguay y saca el zapato de otra persona y huele su pie. Tiene el mismo mal olor, ¿no? Va a Rusia, a China, Japón, Corea y saca uno que tiene hediondo el pie, huele y es mal olor. El mismo olor es, ¿no? ¿Sí o no? Dios con esa vista ve esa masa. Eso es, tenemos que entender. Esa masa es la humanidad y de eso no sale nada bueno. Nada bueno no sale. Ahí no sale nada lindo. Está corrompido. Dios tuvo que tomar una decisión hacia esa masa de barro. O sea, Dios cuando creó esa masa tuvo que tomar una decisión. Vamos a ver. ¿Cómo se formó esa masa? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se ha formado esa masa? ¿Se acuerdan o no? De polvo de la tierra. Muy bien. Adán, ¿se acuerdan? Allá hizo la tarea, ¿ven? De Adán salió esa masa, ¿no? Cuando Dios formó a Adán, ahí, ¿no? Y de la genealogía de Adán salió toda esa masa que tenemos ahora acá. En el año 2017 estamos entonces en una gran masa, ¿no? ¿Se entiende? Pero cuando Dios mira esa masa, ya es una masa abominable, una masa sucia. Todas, los judíos y los gentiles. Ahora, vamos a suponer, acá está la masa y está Dios mirando. Él tiene que tomar una decisión. ¿Qué yo hago con esa masa? De eso es lo que se trata esto que estamos estudiando. ¿Qué yo hago con esa masa? Entonces toma una decisión. Primero es dejarle vivir. Podía haber dicho él, ¿no? Cuando estaba ya esa masa toda pecaminosa, vamos a tirar todo ya, vamos a tirar toda la basura. Y se termina ya la masa, ¿no? Pero él tomó una decisión primero. Su primera decisión, ¿cuál fue? Dejarle vivir. ¿Se va entendiendo? No destruyó la humanidad, le dejó vivir. Y la segunda es, miren, el futuro de esa masa es eliminación del pecado y a Satanás, que ha engañado. Entonces hay dos procesos que hizo. Primero le dejó vivir y después eliminó el pecado y a Satanás. Y de eso es lo que se trata. Es de esto que va a hablar. Ahora vamos a entender cómo piensa un judío. Vamos a ver despacito, ¿eh? Vamos a ver San Mateo capítulo 5 para ir entendiendo mejor esta parte. San Mateo capítulo 5. Elías, cuando tenga, puedes leer. Capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sí, aquí dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, o sea, sale el sol sobre malos y justos, sobre justos e injustos, ¿sí o no? Sale. Vamos a ver un poco en Eclesiastés, una parte, 9.3. Eclesiastés 9.3. 9, versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. O sea, aquí lo que está localizando en el 9.3, está localizando, le está identificando qué es esa masa. Una vez, les voy a contar un secreto. Una vez nosotros nos fuimos a compartir la palabra en Argentina, en la parte del Chaco, a una tribu de indígenas que se llama los Tobas. Y yo demasiado quería hacer pipí. Y estamos reunidos, pero yo no aguantaba, ya me estaba por salir. Entonces yo pregunté dónde estaba el baño y me daba vergüenza de preguntar dónde está el baño, pues no hay pues baño ahí, ¿no? Así pensé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para hacer pipí? Había muchos árboles. Pero me dijo uno de los que estaban escuchando que allá está el baño, me dijo. Y su baño era de la casa, hay que caminar más o menos 50 metros. Y era unas maderas que tenían como pared y la madera te alcanzaba hasta aquí nomás. La madera. Todo así.
Y después miraba ahí el suelo, todo era de tierra y un agujero había ahí. Y justo era el mediodía que le daba el sol, justito en el agujero. Y yo quería mirar qué había en el agujero. Entonces, yo me acerqué así, no me acerqué así, ¿no? Sino así. Me acerqué y ahí había una montaña. Pero era una montaña de gusanos. Y esa montaña en una masa se movía así, ahí adentro. Porque ese pozo era muy hondo. Y se ve que muchos años ahí la gente hacía sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y entonces se alimentaban por los gusanitos de eso. Y así, era una montaña que se movía. Entonces yo miré así y dije, qué muchos gusanitos hay. Para mí todos son gusanitos. Pero entre ellos estará el papá gusano, la mamá gusana, mi gusanita, que salió ese año, ¿no? El bebé gusanito, ¿no? El gusanito gordote, el gusanito flaco que hace pesa todos los días. Entre ellos tienen ellos su sociedad y tienen su mundo ahí. ¿Saben cuál es la hembra y cuál es el macho? Yo no los puedo distinguir, ¿no? ¿No? Entre ellos tienen su mundo ellos. ¿Sí o no? Pero para mi vista que estoy afuera de ese pozo, eran solamente todos gusanos feos y muy malolientes, ¿no? Dios exactamente lo mismo cuando mira la masa humana. Mira que de la masa humana no sale nada nuevo, nada bueno. Pero ¿qué cosa? Él tomó una decisión de no matarles. Y tomó otra decisión de sacarles el pecado. Eso es un amor entrañable. El que pueda alcanzar ese amor entrañable de Dios es una persona muy bendita. ¿Quién es el que puede alcanzar? Por eso vamos a estudiar un poquito. ¿Se entiende? Bueno, vamos a volver a Romanos. Vamos a volver a Romanos. El versículo 20 y 21. ¿Alguien puede leer 20 y 21 bien fuerte? ¿Del capítulo 9? Sí. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí, dijimos, ¿quién eras tú para que alterques con Dios? ¿No? La traducción más correcta es, ¿quién eres tú para juzgar, para hacerte un juez? Ahora, atiendan bien. Aquí sale la pregunta más difícil para responder. Una pregunta la más difícil de todo el mundo mundial. ¿Saben cuál es esa pregunta? Aquel que viene y te pregunta, si Dios es poderoso, y es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y tiene un gran amor, ¿por qué no salva a todo el mundo de una vez? Así, ¡pum! Y salva a todos. Esa es una pregunta la más difícil para responder, humanamente. Pero ¿quién es la persona que puede preguntar eso? Aquel que tiene la vista de un juez. ¿Se entiende? Es muy similar a la viña que estuvimos viendo. ¿Se entiende? Es muy similar. Por eso aquí vamos a ver Lamentaciones. Vamos a ir viendo despacito para que entiendan. No se preocupen si no entienden todavía. Lamentación está después de Jeremías. Capítulo 3, versículo 25. 25 al 32. Ya. Elías, ¿puedes leer, por favor? 3:25 al 32. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí, aquí sale una cosa, miren, podemos ver dos enseñanzas que está hablando sobre el capítulo de Romanos, dos enseñanzas muy importantes. La primera enseñanza que es, aquí sale, versículo 25, bueno es Hashem a los que en él esperan
el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Versículo 28. Que se siente solo y calle, dice. Calle, dice. Así normalmente queremos hacer, ¿no? Pero calle, dice. Primera enseñanza, ¿qué es? Calle. Y espere. Si quizás alcance la misericordia. Primero, ¿qué es? No, así nosotros queremos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así, ¿no? Siempre, ¿no? Pero primero es callarse y esperar. Y después sale otra enseñanza. Dice, la segunda enseñanza es humillarse. Humillarse. Porque pasa, si yo me callo y me humillo, quizás alcance la misericordia. Todo en realidad tiene que ver con Hashem, con Dios. Todo en realidad tiene que ver de la dependencia de Él. O sea, depende de Él. El otro día vimos que la palabra nacer no existe en hebreo. ¿Se acuerdan? La palabra nacer no existe. Sino existe la palabra parir. Por ejemplo, está embarazada aquí una señora, ¿no? Y va a tener el bebé. En realidad, ¿qué es? Toda la entraña de ella y la fuerza de ella es la que da a luz, o sea, la que pare. El esfuerzo de ella. No es que el bebé hace y nace. ¿Se entiende? La otra vez vimos que si Dios no te pare, no podés nacer de nuevo. Si del cielo no si el cielo no nos pare, no somos nacidos de nuevo. Porque no es por voluntad humana y no es por deseo humano, ni por obra humana que uno puede ir al cielo. O soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. O muchas veces solemos decir que la gente dice, me arrepiento de mi pecado, por favor Dios ayúdame, perdóname todos mis pecados, ahora te recibo en mi corazón y ya soy salvo. No es así. No es así. No, si fuese así, tuviéramos que buscar un solo ejemplo que nos muestre la Biblia. De uno que estaba, ay Señor, perdóname por favor por mis pecados, me arrepiento de todo mi corazón, por favor entra a mi corazón y sálvame, ahora te sigo. Un caso, si hay de eso, pues vamos a creer, ¿no? Pero fuimos totalmente engañados. Si Dios nos salva, si Dios no te pare, si el cielo no te pare, no puedes ser salvo, porque no es por mi voluntad, no es porque yo quiera. ¿Se va entendiendo esa parte? Vamos a ver 2 de Pedro, para ir viendo mejor. Capítulo 2, 12. 2, 12 al 14. ¿Ailín podés leer, por favor? 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, Sí. tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sí. O sea, esta es la descripción de lo que es la masa, lo que estamos viendo, ¿no? Esta es la humanidad. ¿Se entiende? Así como Dios ve. Es muy diferente cuando uno está dentro del pozo y es un gusanito, ¿no? Entonces uno puede calificar, ¿no? Ay, yo soy el gusanito que voy todo el día al gimnasio, ¿no? O el gusanito que sé todo la cosa ya, ¿no? Pero cuando uno es enfocado fuera del sistema, fuera de la época, fuera del entorno, según la vista y el entorno que Dios da, que Dios tiene, según su vista. Y acá está mostrando cuál es su vista. Entonces tenemos que entender algo, atiendan bien. Aquí está la eternidad. En esa eternidad Dios sacó este mundo. Y dentro de este mundo puso ¿a quién? A la masa. ¿Van entendiendo? Acá, gigantesco, la eternidad. De la eternidad puso al mundo y dentro del mundo le puso a la masa. Él decidió dejarle vivir y decidió sacar el pecado y destruir a Satanás. Entonces vamos a ver qué más sucede aquí. Vamos a Romanos. Vamos a ver Romanos, versículo 21 y 22. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿O no tiene
Potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Sí, ahí vamos a aprender bien, atiendan bien. Aquí sale una palabra preparados. ¿En qué versículo sale la palabra preparados? A ver si están atentos. En el versículo 22 al final, ¿no? Sale. ¿Ven? Preparados para destrucción. Aquí la palabra real es, atiendan bien, kartertismena. Eso está en griego. ¿Y qué significa kartertismena? Regular el final de ellos. Entonces acá, vamos a ver, el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Y después, ¿qué dice? Para regular el final de ellos. ¿Se entiende? Esa es la traducción. Muchas veces nos traducen mal la gente, ¿no? Dios tomó una decisión puntual. Está regulando, esto está regulando. ¿Se acuerdan ya? Le sacó, vamos a decir, le puso en el mundo, le tiró a los ángeles que pecaron, le tiró a Satanás en el mundo, y dentro de todo ese menjunje le puso ¿a quién? A la masa, a los seres humanos. Y él ve que los seres humanos, que no hay nada bueno ahí, pero él tomó una decisión: dejarles vivir. ¿Y qué más? ¿Qué más? No vayan que a dormirse. ¿Qué más, Cutillani? Dejarles vivir y sacar el pecado y destruir a Satanás. Vayan guardando, ya son su cabeza de a poquito. Bueno, vamos a ver Salmos. Vamos a ver sobre esa regulación que está hablando. Salmos 9, versículo 8. Cuando tengan, por favor, lean. Salmos 9, versículo 8. Salmos 9. Sí. Nueve, 8. Sí. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Allá está saliendo una cosa, ¿ven? Acá está la masa, los pueblos. ¿Y qué va a hacer él ahí? Hashem será. ¿Dónde está? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ya sale ahí la regulación que va a hacer hacia esa masa humana. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Jeremías 18. Jeremías 18. Vamos a seguir viendo un poquito más para aprender. Jeremías 18, versículos 6 al 10. Ahí pone Jeremías 18, 6 al 10. Esto vamos a entrar en una parte ya ahora un poco más profunda. Entiendan bien. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Atiendan bien. Ahora vamos a entrar en una parte. Atiendan bien. Miren. Cuando el rabino Shaul, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Roma, específicamente a este grupo judío, ellos saben que es alfarero, saben lo que escribió Oseas, saben lo que escribió Jeremías y saben lo que escribió Isaías. Ellos saben cuando se menciona sobre alfarero, sobre barro, sobre vaso de ira. Ellos saben de qué el rabino Shaul está hablando, pero nosotros no sabemos, pues no somos pues judíos, no nos criamos en ese entorno judío. Ni nos convertimos al judaísmo tampoco, ¿no? Pero tenemos que saber, por eso es que estamos leyendo. Ahora vamos a saber qué significa para ellos eso. A ver, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Aquí cuando dice casa de Israel, se está refiriendo a qué cosa. Cuando habla casa de Israel, ¿de qué se está hablando? A ver, ¿a quién va a recibir el premio hoy? Sí, está hablando de los judíos, pero exactamente a quién habla. Está hablando, siempre dijimos, cuando sale
la palabra Israel se refiere a las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan? Por eso hay que entender qué significa para un judío. Por eso que estoy leyendo. Vamos a leer otra vez. Versículo 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Se está dirigiendo a las 10 tribus. ¿Entienden? Dice Hashem. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. 7. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y destruir y derribar. Pero si esos pueblos se convirtieren de tu maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Está hablando de las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan? ¿Y ellos qué hicieron? Ellos desobedecieron. Entonces a ella le va a salir una cosa terrible. Vasos de misericordia. Cuando habla en el versículo 23, vamos a ver en Romano. Vamos a ir hilando todas las cosas. Versículo 23, 22 y 23. ¿Alguien puede leer? Vamos a ir hilando esa parte. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Sí, aquí sale una palabra, entiendan bien, sale una palabra que se llama vasos de misericordia. Entonces en la mente de un judío, vaso de misericordia, ¿qué es? Nosotros no podemos entender, es un vaso de misericordia, así nomás, ¿no? Pero un judío, cuando dice el rabino Shaul, cuando el apóstol Pablo escribe eso y lee vaso de misericordia, ¿qué significa eso para ellos? Esa es la tribu de Judá. Por un lado vimos las 10 tribus y por otro lado las tribus del sur, que es la tribu de Judá. ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Vamos a seguir leyendo. 23 y 24, ¿cómo pone? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está un poco lo que está saliendo. Aquí está la masa. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Aquí está ya. Están divididos pues las 10 tribus y la tribu de Judá. ¿Se entiende? Pero como dice el rabino Shaul, están mezclados, está así. Es uno para la vista de Dios. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Estamos mezclados, somos uno. Dios elige y regula. La elección es de Hashem, no del hombre. ¿Se va entendiendo? Aquí sale una palabra gentiles. ¿Ustedes saben qué significa gentiles? Buenas personas. Gentiles. No significa eso. Gentiles en hebreo significa goim. Goim. Entonces vamos a entender una cosa. ¿Qué significa goim? Vamos a ir a la antigüedad para entender bien. Y después cómo fue cambiándose esa palabra. Dice, no tiene cultura. O sea, un goy, un gentil, un goy. En aquella época, antes del segundo templo. Dice, no tiene cultura ni lengua propia. Eso significa goy en la antigüedad. En la época del segundo templo, en la época del apóstol Pablo, en la época cuando estaba Yeshua, ahí al goy se le llamaba pagano. ¿Se entiende? Pero antes de eso, ¿qué significaba? Que no tiene cultura ni tiene lengua. Entonces Abraham era un goy. ¿Se entiende? Dios le llamó a Abraham siendo goy, siendo un gentil, siendo un pagano, más así. ¿Se entiende eso? Eso es lo que no puede entender un judío. Porque el judío piensa que para creer en Yeshua, para ser salvo, uno tiene que circuncidarse.
y convertirse en un judío. ¿Se entiende? Dios le llamó a Abraham siendo Goy, le dio promesa y 400 años después vino la Torá. A los judíos del segundo templo les cuesta mucho creer, porque es lo que estaba diciendo, ellos piensan que un gentil, un goy, un pagano tiene que judaizarse primero. ¿Sí? Bueno. Acá sale una cosa. Dice, vamos a ir a Romano otra vez, vamos a leer un poquitito, el versículo 24. ¿Cómo pone ahí, Aileen? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, atiendan un poco bien. Aquí hay una palabra que dice ha llamado. Ha llamado. La traducción más correcta es ha escogido. Entonces vamos a ver. Aquí están los judíos. Atiendan bien. Aquí están los judíos y aquí están los gentiles. Esto se hace uno. Y eso se llama Goy Kados. Se llama en hebreo. Significa grupo santo, distinguido. Ese grupo. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito 1 Corintios para entender un poco mejor. 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2. Cuando tengan... Detrás. 1, 2. ¿Cómo dice Raquel? 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí, ahí ya no sale grupismo, ¿ves? Es solo un... ¿Cómo se llama? Es gentiles, es paganos, vamos a decir así, ¿no? Y los judíos, todos mezclados, un solo grupo, llamado a ser santos. Goy Kados se llama, ¿no? Ya no está más difícil. Vamos a ver en Oseas. Vamos a ver Oseas. Capítulo 1. Eso está hacia los profetas menores, casi al final de la Biblia, del Antiguo Testamento. Oseas 1, versículo 10. ¿Cómo pone Raquel ahí? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Sí. Nosotros cuando leemos la palabra Jacob, siempre hay que asociar con Judá. Cuando leemos la palabra Jacob, se asocia con Judá. Cuando leemos la palabra Israel, ¿con qué se asocia? Con las 10 tribus. Con las 10 tribus del norte. Atiendan bien lo que va a pasar aquí. Atiendan que bien. Estas 10 tribus del norte, en el año 722, atiendan bien, vino Yeshua, ¿no? El Mesías. 722 años antes que él venga, ya se extinguió, ya desapareció las tribus del norte. Los asirios, Babilonia, todo, desapareció. ¿Se entiende? Pero en el año 711 a.C., después de unos añitos, habla de los judíos. Isaac habla de ellos, 711 años, y habla de los judíos como Judá. Vamos a ver un poco en Isaías. Vamos a ver en Isaías para entender esta partecita. Esta parte es muy importante. Isaías capítulo 10. Versículo 21. 10, 21. 21 y 22. ¿Alguien puede leer fuertísimo? El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Sí, dice el remanente volverá. Mira, por 711 antes de Cristo. 722 ya no había más tribu del norte, desaparecieron todos. Por todas partes se extinguieron Israel, o sea, las 10 tribus, ¿sí o no? Pero acá sale una profecía. El remanente volverá, el remanente de Jacob,
¿Quién es Jacob? Ay, lo dije 3 veces ya. ¿Quién es Jacob? La tribu de Judá. Muy bien, la tribu de Judá. Voy a poner un 10. Volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada resolverá justicia. Tienen un poco bien. En verdad, si Hashem no enviara a sus mensajeros, no iba a haber remanente. ¿Qué significa remanente? ¿Qué significa, David, remanente? ¿Qué es remanente? Resto. Sí, el resto, los que sobraron, los chiquititos que está allá. Todo el mundo se fue, pero chiquitito el más se quedó ahí. Un remanente quedó. Hashem permitió que se quede ese remanente. Y ellos se convirtieron en mensajeros. Si Hashem no permitiera eso, iba a estar destruido. O sea, no iba a haber ni siquiera remanente. Vamos a Oseas otra vez. Un poquitito. Oseas está un poquito antes de Zacarías, por ahí donde están los profetas. Oseas 8:8. ¿Qué dice ahí? Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Sí. Ustedes saben que Oseas fue enviado a las 10 tribus del norte. Ustedes saben eso, ¿no? Oseas era un profeta. Su misión que era ir enviado a las 10 tribus que estaban en el norte. ¿Cómo estaban las 10 tribus del norte? Ya estaban paganizados, ya estaban con dioses ajenos, con desastres estaban viviendo ellos, casándose con extranjeros, ya ni recuerdo tenían del que les sacó de Egipto, ni recuerdo tenían. Pero Oseas primeramente tuvo que hacer una cosa. Ay, terrible lo que le dijo Dios a Oseas que haga. Ay, fue terrible. Primero le hizo que se case con una ramera. Primero para comenzar nomás ya, ¿no? Vamos a tocar un poquito más. Vamos a ver Mateo 27. San Mateo 27. Vamos a ir viendo despacito eso. Versículos 6 y 7. 27, 6 y 7. Raquel, ¿puedes leer por favor fuerte? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí sale una palabra muy rara, ¿no? ¿Qué fue lo que compraron ellos? El campo del alfarero. ¿Qué es el alfarero? ¿Qué hace el alfarero? Agarra la masa, ¿no? Y compraron ese campo. ¿Con qué dinero? Otra vamos a leer. ¿Con qué precio compraron ellos? ¿De dónde sacaron el dinero? Piezas de plata. ¿Y esa pieza de plata de qué era? De la entrega de Jesús. De la entrega de Yeshua. ¿Se entiende? Entonces ese campo de alfarero se compró con el sacrificio de Yeshua. Ahí sale un secreto muy grande. Que para los que no entienden, para los gentiles es una locura. Así, ¿qué es lo que está hablando este, no? Pero miren un poco bien lo que sale aquí. Con el precio de la venta de Yeshua, ellos agarraron y compraron el campo de alfarero. Vamos a seguir viendo. Vamos a Oseas otra vez. Oseas 1. Vamos a ver. Oseas capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Alguien puede leer 2 al 4? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sí, aquí sale una cosa, atiendan bien, aunque parece, ¿entienden algo? No entienden nada.
¿eh? Atiendan un poco una cosita, ¿eh? Aquí sale Oseas. Este es un profeta que es enviado a las 10 tribus del norte. Yo le dije, vea ya no usa mi palabra. Pero, tómate a una mujer ramera. Se fue y se casó con una ramera. Ese para empezar nomás su peregrinaje, ¿no? Y después dice, acá sale una palabra Jehú. Jehú era el rey en esa época, el rey de las 10 tribus. ¿Y qué maldad hizo este Jehú? Este Jehú mató a los hijos de los reyes. ¿Se entiende? Entonces hizo una gran maldad él. Después sale Jezreel. Acá pone una palabra Jezreel. ¿En qué versículo está? Versículo 4. Sí. Y le dijo Hashem, ponle por nombre Jezreel. Jezreel. ¿A quién? ¿A quién le va a poner el nombre? Su hijo. A su primer hijo, ¿no? Jezreel que le ponga. Entonces hemos buscado qué significa Jezreel. Dice, Jezreel significa Dios hará siembra. Esa es la palabra. Miren un poco, atiendan un poco bien. En la cultura hebrea no es como la nuestra, que podemos ponerle cualquier nombre a nuestro hijo. Le podemos poner Teresa, no sé cómo, Aileen. No significa que sea cualquier nombre, ¿no? Pero no pensamos para poner los nombres normalmente, ¿sí o no? Pero en la cultura hebrea el nombre es lo más importante, porque el nombre es un significado de algo. Dios le mandó que le ponga Jezreel a su primer hijo. Y Jezreel significa Dios hará siembra. Pero ¿qué pasó con ese pueblo donde Dios hará siembra? Esparció, ya terminó pues Caput y Chiflaya, ¿no? Terminó ya la tribu del norte, ¿no? Pero fue este profeta, agarró una ramera y le puso sobre el nombre Dios hará siembra en ese lugar. ¿Entiendan? Esto es increíble lo que sale aquí. Vamos a seguir viendo. Y después a ver, dice acá, Dios hará siembra, Dios esparcirá a Israel y luego cosechará. Vamos a ver, versículos 4, 5 y 6, Raquel, por favor. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Sí, entonces aquí sale, dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre, ¿cómo dijo? Lo-Ruhama. Entonces vamos a ver una cosa. Primeramente las 10 tribus del norte, ¿qué hicieron? Ellos se contaminaron con el paganismo, Dios les dispersó. Estaban totalmente corrompidos, ¿no? Pero Dios le dice a Oseas que se case con una ramera y que tenga un hijo. Su primer hijo, ¿cómo se va a llamar? Jezreel. Dios sembrará. Esto cuando nosotros podemos ver exactamente cómo Dios está haciendo con esa masa lo que Él había profetizado antiguamente. Si desobedecieres te voy a enviar por los confines de la tierra. Y de ahí te voy a buscar, dice otra vez. Tanto judíos como las 10 tribus. Todos. Vamos a ver un poquito. Versículo 7. ¿Cómo dice Raquel? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Sí, dice aquí, Él decidió, atiendan un poco bien. O sea, Hashem es el que decidió sobre el futuro de Judá. No es que porque Judá sea buena.
No es porque Judá haya hecho algo, no es por eso, sino Dios simplemente decidió qué va a hacer con su masa de barro. No es por una voluntad o por un logro o por algo, porque soy sabio, no es por eso. Simplemente porque Dios ha decidido. ¿Qué va a hacer con Judá? ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer otra vez entonces? ¿Qué dice? 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Hashem su Eló, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Vamos a Segunda de Reyes, un ratito. Segunda de Reyes 18:9. Segunda de Reyes 18. Nueve al 12. Voy a leer. En el 4.º año del rey Ezequías. ¿Quién era el rey Ezequías? Era el rey de Judá, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Rey de Israel era Oseas, ahora es rey de Israel, ¿se entiende? Y rey de Judá era Ezequías. ¿Van entendiendo? No vayan que decir que sí, no entienden nada, ¿eh? Acá hay dos reyes. ¿Quién es? ¿Ezequías? ¿De dónde es? Rey de Judá. Y Oseas ahora es el rey de Israel, de las 10 tribus. ¿Se entiende? Versículo 10. Y la tomarán al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria. ¿Se acuerdan? Las 10 tribus les llevó cautivo. ¿Se entiende? La peculiaridad que tenían los asirios, ¿cuáles eran? El sistema de conquista de ellos, ¿qué era? Cuando ellos conquistaban un lugar, sacaban a todos de ahí y les llevaban a Siria. Y en ese lugar metían asirios. Muy diferente a Nabucodonosor, a los babilonios, muy diferente. Versículo 11. Y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozón, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Hashem su Eló, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Hashem, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por la desobediencia, ellos ya fueron enviados a diferentes sitios. 19. El 19, capítulo 19, versículos 19 y 20. Ahora pues, oh Hashem Eló nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Hashem, eres Eló. Entonces Isaías dijo a Amós, envía a decir, Amós, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Hashem Eló de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Vamos a ir entendiendo más. 31 al 35, ahí van a entender. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que salven. El celo de Hashem de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Hashem acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Hashem, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. Atiende un poco, ellos tenían miedo pues, porque esos reyes eran poderosos y conquistaron todos los alrededores. Y ahora dicen que le amenazan a él. ¿Sí o no? A mí me amenazan y me van a destruir. Entonces, ¿dónde se apoya? Se apoya en... ¿Se entiende? Versículo 34. ¿Puedes leer, Raquel?
Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Después, Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. sí. Y reinó en su Aquí, lugar. ¿qué es lo que está haciendo? Dios está cuidando. Su promesa es lo que está floreciendo ahora. Él está cuidando. Se pudo haber destruido totalmente, ¿no? Pero está cuidando. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver en Oseas. Vamos a seguir viendo. Oseas 1, versículos 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amini, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Acá sale la palabra Lo-Ami, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa no pueblo? Significa no pueblo mío. Lo-Ami, ¿qué significa? El primer hijo de Oseas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Jezreel. ¿Qué significaba Jezreel? Va a sembrar. Bueno, el otro hijo, ¿cómo se llama? Lo-Ami. Lo-Ruhama. La niña. La niña. Y después el otro, ¿cómo se llama? Lo-Ami. Lo-Ami. Este Lo-Ami dice que la traducción sería no pueblo mío. Ahí tienen la concordancia abajo. No pueblo mío. Está hablando de las 10 tribus ahí. Atienden un poco bien. 10 de esto es, o sea, de esto es lo que Pablo está hablando. Atiendan, es muy sencillo. Voy a hacer así un chiquitito. Mira. Esta es la masa que tiene Dios. Dios decidió, ¿qué cosa? Darle vida, que vivan, sacarle el pecado y sacarle a Satanás. Ellos desobedecieron, se portaron mal, ¿no? Aún así, dice que Dios le va a hacer esparcir por todo el mundo, y de los confines de la tierra Dios le va a traer otra vez, por el amor entrañable que Dios tiene. ¿Se entiende? Dios, o sea, dice ellos que fueron echados, pero Dios dijo que los recogerá después de haberlos esparcido. ¿Se va entendiendo eso? Entonces, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entramos nosotros? Estamos estudiando tanto caso en lo que pensaban los hebreos, pero nosotros ¿dónde entramos? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver Isaías. Vamos a ver un poquito. Isaías, versículo 28. Y voy a terminar enseguida ya, Solamente está un poco. 28, 22. 28, 22 Isaías. Atiende lo que pasó ahí. 28, 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Hashem de los ejércitos. Acá la palabra burléis, ¿viste que dice burléis? Ahora pues no os burléis. Esta palabra burléis se tradujo así, titotrasus, es la traducción. ¿Qué significa? Hablar enredadamente. Está hablando de la tribu de Judá. La tribu de Judá, ¿qué es lo que hizo? Complicó las cosas. Ahora yo voy a encerrar todo lo que estamos hablando, no importa que no entiendan ahora, pero ahora voy a encerrar en 2 palabras todo lo que expliqué acá, para que entiendan bien. Los judíos, o sea, la palabra judíos que hoy hablamos, se dice judío por la tribu de Judá. ¿Se entiende? Por eso que decimos los judíos, decimos, la tribu de Judá nomás vivió, y eran 12 ellos, y uno nomás quedó ahí, los judíos. Esa palabra se usa judío por la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que hicieron los de la tribu de Judá, los judíos? Ellos hablaron, ¿cómo se llama? Enredadamente.
O sea, una forma muy compleja hablaron a la gente. Pusieron sus leyes, sus normas, su religiosidad para acercarse a Dios. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver, Isaías 1.9. Vamos a ver un poquitito ahí. Isaías 1.9. A ver, Aileen, tú que sabes leer muy bien. Capítulo 1. Sí, 1.9. Visión de Isaías, hijo de 1.9, sí. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sí, eso es lo que pasa. Esto es lo que Pablo, cuando habla de vaso de barro, vaso de ira, vaso de misericordia, esto es lo que los judíos van a estos versículos que se refiere a eso. Ellos lo que tienen eso en su cabeza. ¿Se entiende? Si Dios no enviase sus mensajeros, no podrías quedar ese remanente, vamos a decir, ¿no? Pablo habla esto al grupo judío que quiere circuncidar. Porque ese grupo judío, ¿qué es lo que quiere hacer? Ese grupo judío quiere uno que se acerca a Dios, pero tiene que volverse judío, pues. Tiene que usar las tortillas en la cabeza, tiene que dejarse su barba larga, tiene que ponerse su chirimbolo, tiene que circuncidarse, tiene que hacer muchas cosas, tiene que volverse judío. Las normas judías tiene que cumplir. Y ahí recién uno puede creer en el Mesías. Ahí recién uno se puede acercar. Ese problema hay en Roma. Pero no hay que hacer eso para ser salvo. En verdad. ¿Sí? Vamos a regresar a Romanos. Vamos a terminar ya. Vamos a leer. Nos quedamos en el versículo. A ver, vamos a ver del 24. ¿Alguien puede leer? Raquel, por favor, sigue. A los cuales también ha llamado, esto es. A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Fuerte, por favor, lean. Otra vez, versículo 24, fuerte. Lee. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí ya sale. No solo a los judíos, sino también a los gentiles, a todos. Después, como está escrito en Oseas, dice. Ahí venimos de Oseas ya. ¿Qué dice? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quién era el que no era su pueblo? Llamaré pueblo mío al que no era. Después. Y a la no amada, amada. ¿Quién no era amada? La mujer. Las 10 tribus, ¿no? Que estaba hablando, ¿no? ¿Se entiende? La que no era amada, amada. La que no era mi pueblo, mi pueblo. Por eso el Jezreel era sembrar. Y después viene cosechar, recoger. Todo se hila. 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Increíble, ¿no? Y en lugar donde, ¿qué dicen? Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, No sois pueblo mío, desechados. ¿Qué dice? allí serán llamados hijos del Dios viviente. Sí, después. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sí, nos fuimos a Isaías, ¿no? Nos fuimos a Oseas. De eso es lo que se trata. Cuando el Rabino Shaul, el apóstol Pablo, está hablando de estas cosas, los judíos van a Oseas y van a Isaías. Y estos versículos que leímos es lo que le aparece en su mente. De las divisiones de esas tribus. Y de las promesas que había hecho Hashem y que les va a recoger otra vez. Después, 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Sí, después. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Sí, leímos Isaías 1.9. Si Dios no dejara el remanente, así dijimos, ¿no? Si Dios no deja, si Dios no había enviado esos mensajeros, no iba a haber remanente. ¿Se entiende? Ese es el amor entrañable que Dios tiene. Que siempre dejó su remanente, siempre dejó sus mensajeros, siempre dejó uno que tenía el corazón conectado con Hashem y enviaba a los lugares para anunciar. Después, ¿Dónde? el 30.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí, aquí sale una palabra, la justicia que es por la fe, que es por fe, ¿no? Aquí sale una palabra, atiendan bien, ekpistius sale la traducción. Ekpistius, ¿qué significa eso? La traducción correcta sería así: sale de Dios hacia los gentiles. Esa es la traducción correcta. Versículo 30, ¿leen otra vez, por favor? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí, dice la justicia que es por fe. Es la justicia, o sea, que sale de Dios hacia los gentiles. La justicia que sale de Dios. O sea, el proyecto que Él tiene, el camino que Él tiene hacia su masa de barro. Como el campo ese de, ¿cómo dijimos? El campo de la viña. Él es el dueño, Él es el que tiene el proyecto. Por eso vamos a ver, la Torah, 400 años después de Abraham, ¿qué es lo que tiene la Torah? Tiene tres cosas. ¿Qué tiene la Torah? La Torah tiene obras, tiene promesas y tiene profecías. La Torah. Cuando Dios deja la Torah, tiene ¿qué cosa? Las obras, tiene las promesas y tiene profecías. Lo que va a pasar en el futuro. Voy a terminar ya, un ratito. Versículo 31. A ver, ¿cómo dice ahí? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Después. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sí, hasta ahí vamos a ver, atiendan un poco bien. Esta parte voy a terminar ya, mira, atiendan bien. Israel iba por las obras, dice, ¿no? ¿Cómo dice exactamente? ¿Alguien puede leer exactamente cómo dice? ¿Tras qué iba Israel? Tras una ley de justicia. Sí, sino como por obras de la ley, dice, ¿no? ¿Se entiende? Entonces vamos a ver. Israel, los israelitas, iban por obras. Pero la Torah, ¿qué es? Acá pone, la Torah es obra, es promesa y es profecía. Pero los judíos, los israelitas solamente agarraron por obras de la ley. Eso es religiosidad. Entonces ellos, la promesa, el juramento, Dios mantiene su promesa y su juramento, se mantiene eso. Y las obras solamente cogieron los judíos, agarraron los judíos. Obras, solamente por obras. Pero como ellos entendían, estos son los judíos, o sea, ellos agarraron las obras y ellos comenzaron a hacer obras, ¿cómo se llama? Recostándose en la Torah. Pero la Torah no es solamente obras, es promesa y es profecía. ¿Se entiende? Entonces uno que lee la Torah, pero no se mete en las profecías, no se mete en las promesas, solamente por obra, me toca circuncidar. Así que ustedes que están acá en Roma, ustedes circuncídense todos, vuélvanse como nosotros los judíos, si no, no pueden ser salvos. Si no hacen según el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Así dice, ¿no? Voy a terminar ya termino. Atiendan bien. Nosotros tenemos que aprender una cosa en toda esta enseñanza. La primera, ¿qué es? Vimos estar callados, ¿no? Y humillarse para ver si alcanzo la misericordia de Hashem para mi vida. ¿Entienden? Los judíos normalmente, ¿por qué? ¿No? La gente acá en la calle normal, ¿por qué? Pero si uno se puede callar y humillarse ante Dios, puede buscar la misericordia. Si Dios, hacia Dios se le place, te da ese amor entrañable. Y Él es el que cambia tu corazón. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, ¿se entiende? Imagínense que a cada uno de ustedes Dios le cambia el corazón. Con un amor entrañable meta dentro de ustedes. Y ustedes un día se despierten y tengan ese amor entrañable que recibieron de Él. Y tengan interés y busquen a Dios cada día. Eso es la obra de Dios, nada más. Por eso si nosotros callamos y nos humillamos, quizás alcancemos. ¿Se entiende?
¿Entienden eso? Eso es lo que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, quería enseñarle a los hermanos que estaban en Roma. ¿Sí? Vamos a terminar. Hasta aquí vamos a compartir hoy.